Este es un pasaje difícil. Lo que vamos a ver hoy es una explicación aproximada, basada en los conceptos más adecuados de comentaristas bíblicos. La revisión de ellos pues a veces da opiniones diferentes, pero tratamos de unificar todo en la forma más clara posible y sencilla también, para que nos quede suficientemente claro qué es lo que está pasando aquí en este pasaje. Este pasaje es la descripción de la gran ramera, como la llama la Biblia, ya veremos quién es, y su relación con el anticristo. Algunos colocan el pasaje de la caída de la gran ramera hacia la mitad de los 7 años de la tribulación. Otros la colocan mucho más adelante, de modo que desde ya sentamos una postura. No es completamente seguro vaticinar o anticipar en qué tiempo está ocurriendo este capítulo 17 o 18. Y recuerdo que ya habíamos dicho que Apocalipsis no es necesariamente una descripción en secuencia estricta, cronológica de eventos, sino que hay unos eventos que están colocados antes, otros son después. Este capítulo 17 necesariamente tiene que estar colocado antes de la 7ª copa que veíamos ayer, no después, claro, antes. Por eso, repito, algunos lo colocan hacia la mitad de la tribulación, o sea, la mitad de los 7 años. Conforme va pasando el tiempo, nuestro tiempo actual, vamos entendiendo un poco más las cosas que están descritas aquí. Pero aún así, la totalidad de estas cosas solamente quedarán claras en el momento en que estén ocurriendo. Sin embargo, es importante tener una idea de este pasaje, aún para nosotros como iglesia, que va a ser próximamente arrebatada, porque nos explica el por qué los tiempos se van enredando, complicando cada vez más. Las cosas van pareciendo más y más oscuras. El capítulo 17 vamos a intentar verlo hoy completo, desde el versículo 1 hasta el 18. Versículo 1. Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Más adelante nos describe la figura completa, pero la introducción nos muestra una cosa, es decir, una persona y una circunstancia. Una ramera sentada sobre muchas aguas. Acuérdense que esto es una visión espiritual. Las visiones espirituales no tienen por qué tener la lógica del mundo racional. El versículo 2 dice: con ella fornicaron los reyes de la tierra, y los que habitan en la tierra se embriagaron con el vino de su fornicación. Bueno, vamos a ver entonces qué significa esto. Babilonia es un sistema que va a ser descrito en los siguientes versículos, que tiene que ver con todo esto, y por eso lo voy a aclarar desde ya. El nombre de Babilonia, que va a ser protagonista en los siguientes capítulos, implica una relación directa con la Torre de Babel. Las raíces del idioma, etimológicamente hablando, es la misma, Babel y Babilonia. Y ustedes saben que Babel significa confusión. La torre en la cual el Señor confundió la lengua de aquellos habitantes que quisieron construir esa estructura hasta llegar al cielo. El Señor vio mucha soberbia en ellos, confundió los lenguajes, y ese es el origen de los diferentes dialectos y lenguajes que existen en el mundo. Pero en el momento inicial, al confundir las lenguas, hubo confusión y caos. Babilonia implica eso también.
Vamos a tomar aquí en este capítulo 17 principalmente la visión de lo que va a ser la religión falsa, que tiene que ver con el anticristo. El agua sobre la que está sentada la mujer, que ya nos va a explicar más en profundidad adelante, lo explica también el versículo 15, es decir, repito, para entender el por qué está sentada sobre muchas aguas del versículo 1, saltamos al versículo 15 del mismo capítulo. Allí dice, también me dijo, las aguas que has visto donde está sentada la ramera son pueblos y multitudes, naciones y lenguas. Desde ya entonces se establece el primer principio. Vamos a hablar de un sistema que tiene que ver con multitudes y con naciones a nivel mundial. Este es un sistema mundial. La gran ramera representa la seducción de un sistema de control, si lo prefieren, de gobierno generalizado. Es mejor la palabra control porque ya voy a explicar por qué. Porque es un control que está disfrazado de religioso y emplea medios inmorales para obtener sus fines. Todo esto está más adelante en los siguientes versículos, estamos apenas en la introducción, pero nos dice que con esta ramera fornicaron los reyes de la tierra y los pueblos. Esa fornicación es también una figura que simboliza cualquier sistema enemigo de Dios. Ustedes saben que dentro del matrimonio la virtud es la fidelidad de un varón hacia su mujer. Y en la iglesia es exactamente lo mismo, de la iglesia hacia Dios. Pero cuando alguno de los cónyuges empieza a mirar hacia otro lado, a buscar otro tipo de pareja, cae en fornicación física o espiritual. Aquí ocurre lo mismo. Lo que debiera haber sido puro en su búsqueda de Dios se pervierte buscando otros objetivos, aunque se disfrace de religión. En contraste con la ramera, la esposa de Cristo, o sea la iglesia, es pura y obediente. En la Biblia se usa la figura de mujer como de instituciones que tienen que ver con los objetivos hacia o en contra del Señor. La iglesia es una mujer, Israel es una mujer, y esta religión perversa y desviada también es una mujer, pero como no es fiel, es ramera. Versículo 3. Me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Por eso expliqué arriba qué clase de mujer era esta, porque ahora la vemos, aparte de sentada sobre las aguas, también sentada sobre una bestia escarlata, que ustedes recuerdan que sube del agua también, de entre las multitudes de las naciones. Esta bestia, ya la vimos, tiene nombre de blasfemia y tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia en sí es un sistema de poder político. La mujer sentada sobre esa bestia es el poder religioso. Entonces, implícitamente, allí están también representados el anticristo en la bestia y el falso profeta en la mujer, representados en esos sistemas. O sea, son personas, repito, el anticristo y el falso profeta, que generan un sistema alrededor de ellos de control o de gobierno. El falso profeta, el sistema religioso, que es la mujer, sentada sobre las aguas y sentada sobre la bestia. Y el anticristo genera el sistema político, que es la bestia de 10 cuernos y 7 cabezas. Entonces, el versículo 3 lo que nos muestra es una religión universal apoyada y apoyando a el anticristo
y a su sistema de gobierno mundial. Vamos a ver si esto lo podemos profundizar más adelante, si se explica más adelante, y ya les digo que sí. Versículo 4. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y estaba adornada con oro y piedras preciosas y perlas. En su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones y de las impurezas de su inmoralidad. En su frente, versículo 5, estaba escrito un nombre, un misterio: Babilonia la Grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y versículo 6, vi a la mujer embriagada con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús. Al verla quedé asombrada con grande asombro. Entonces tenemos aquí el sistema religioso extendido por el mundo con lujos. Nos habla de perlas, de oro, piedras preciosas. Con abominaciones. Este sistema religioso, aparte de ser muy rico, guarda muchísimo pecado dentro de él. Hay cosas muy oscuras en ese sistema religioso. Hay secretos que claman a voces. De hecho, ya podemos ir identificando algún sistema religioso, de hecho, varios sistemas religiosos actuales, que son apenas el anticipo de lo que va a ser la increíble corrupción e inmoralidad y abominación de esta religión universal. Hagan de cuenta que una religión corrupta hoy en día, X nombre, se junta con otra religión corrupta y con otra más y terminan formando una religión universal y obligatoria. Pueden ustedes empezar a entender la capacidad de mal que hay incubado en ella. Por eso el versículo 6 nos dice que se ve a esa mujer embriagada con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. A lo largo de la historia, más típicamente desde el año 300 después de Cristo, las persecuciones de cristianos, el Imperio Romano mató y masacró a muchísimos creyentes cristianos, y después una religión inició la persecución de la misma manera durante varios siglos. Pero estos ejemplos que estamos viendo aquí son apenas adelantos también de la increíblemente sangrienta persecución que va a efectuar esta mujer que se embriaga con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús durante la tribulación. Va a ser un baño de sangre literal. Todos aquellos que sean detectados como cristianos, como creyentes en la Biblia, van a ser masacrados y martirizados. Entonces tenemos un sistema religioso terrible, espantoso, como una bestia. Versículo 7, el ángel me dijo: ¿por qué estás asombrado? Yo te explicaré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva y que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Versículo 8, la bestia que has visto era y no es, y ha de subir del abismo y va a la perdición. Los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se maravillarán cuando vean a la bestia que era y no es y será. Por eso les decía, hay que anotar para no confundirse, porque es mucha información la que hay en este capítulo. Ya hemos medio explicado la mujer que va sentada encima de la bestia. Ahora viene la descripción de quién es la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, una bestia escarlata también. Esa bestia
representa al Imperio Romano en sus inicios, con sus diversos dioses y sus baños de sangre de esos mártires cristianos que ya les nombré. Fueron 10 emperadores que establecieron 10 persecuciones durante casi 300 años, masacrando a casi 3 millones de cristianos. El baño de sangre fue impresionante en esa época, pero aún así sigue siendo pequeño en lo que espera a continuación. Este sistema religioso no lo es estrictamente hablando porque también está involucrado con el gobierno del anticristo. Entonces, también lo vemos hoy en día. Las religiones, a medida que va pasando el tiempo, empiezan a manejar conceptos muy políticos. Las religiones se van politizando y empiezan a influir en los gobiernos. Lo estamos viendo en ciertos países de Oriente, donde una religión que tiene millones de adeptos está dirigiendo una guerra en contra de Israel. Pero eso mismo también se ha visto en otra religión más cercana a nosotros, cuya base está en Europa y que ha manejado los gobiernos de nuestros países latinoamericanos, de Estados Unidos inclusive, y aún de países europeos. Porque no se restringe solamente al aspecto espiritual, ese poder religioso nefasto, sino que se extiende inclusive con efectos judiciales, militares y religiosos. ¿Por qué esto? Porque el Imperio Romano estableció las bases, por ejemplo, del derecho en muchas formas que hoy se materializan en nuestros estudios de derecho en las facultades. E incluso hay una materia que se llama derecho romano. El juicio que hoy se le hace a los supuestos criminales tiene que ver con ciertos planteamientos que tenían los romanos. Igual, la parte militar, el movimiento de los ejércitos también se basa en ciertas estrategias que los ejércitos romanos desplegaban en esa época. Entonces es influencia militar, judicial, religiosa, política, civil. Ahora empezamos a ver por qué es tan peligroso todo esto. Ese imperio romano que existió en el pasado, que está influyendo en el presente, va a renacer en un futuro cercano durante la tribulación. Representa el imperio renacido como gobierno mundial, porque ese fue también el sueño del imperio romano en la antigüedad. Por eso dice, la bestia que has visto era, es decir, era el imperio romano histórico, que duró 1400, 1500 años aproximadamente. Dice, no es, porque aparentemente desapareció, aunque no su influencia. Les estaba diciendo de cómo ha influido los sistemas de gobierno de los países. Pero dice, y ha de subir del abismo. Le estaría hablando del versículo 8, porque va a renacer. El imperio romano, que se caracterizó por ser tan cruel históricamente hablando, se va a quedar también en pañales en comparación con la crueldad del nuevo imperio romano traído de la mano del anticristo. Repito, el anticristo va a resucitar a un imperio romano en sus bases en forma todavía más contundente y poderosa. Por eso dice que los habitantes de la tierra, los que moran en la tierra, los que no conocen la palabra de Dios, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida, se maravillarán cuando vean a la bestia que era y no es y será. ¿Qué significa eso? Que este gobierno mundial va a llegar aplastando opiniones, pero también
aparentemente supliendo necesidades y resolviendo problemas. Entonces todo el mundo va a decir, claro, eso era lo que necesitábamos para arreglar los problemas del mundo, para arreglar los problemas de la guerra, de las hambrunas, de las enfermedades, de la pobreza, de la delincuencia, del dinero. Este es el gobierno que necesitamos. Y eso es lo que va a usar el anticristo precisamente para lanzarse él. Entonces, repito, era el Imperio Romano histórico. No es porque ahora no existe materialmente. Y ha de subir porque renacerá como gobierno mundial. Entonces, hasta aquí tenemos dos cosas. Una religión universal, corrupta, abominable, de la mano del falso profeta, que se une y apoya al anticristo en un gobierno mundial, también poderosísimo, tirano, destructor y con control absoluto de todo el mundo. Versículo 9. Aquí está para la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales está sentada la mujer. Y son 7 reyes. 5 han caído. Uno es y otro aún no ha venido. Y cuando venga, debe quedar solo por un breve tiempo. Bueno, pasaje difícil de interpretar. En primer lugar, nos habla de que la mujer y el sistema que viene con ella, dice, son 7 montes sobre los cuales está sentado la mujer. El sistema religioso aparentemente está localizado, aparte de sobre todas las multitudes del mundo, en un sitio físico donde hay 7 montes. Ya habíamos visto eso hace un tiempo. Y hay un sitio geográfico en el mundo precisamente que tiene 7 colinas alrededor de una gran ciudad, que es Roma. Entonces, un sistema religioso asentado en Roma nos pone a pensar sobre cuál es el papel que está jugando esa religión en el inicio de la religión universal. Y por eso es que estamos empezando a ver la fusión de la religión romana, ya saben ustedes cuál es, con otras religiones mundiales que tienen gran poder también, con los musulmanes y con los ortodoxos. Esas 3 por lo menos van a ser el fundamento de la religión de esta mujer vestida de escarlata. Nos dice, esas 7 cabezas son también, o sea, al mismo tiempo, 7 reyes. 5 han caído, uno es y otro aún no ha venido. Esto también ha puesto a pensar mucho a los comentaristas. Pero el comentario que más peso tiene nos indica que podría ser históricamente una sucesión de reinos o de imperios que han tenido una característica en común, que es la de oponerse al pueblo de Dios. ¿Cuáles han sido esos 5? En primer lugar, Egipto. Ustedes recuerdan a Faraón y cómo atacó al pueblo de Dios. Después de Egipto, Asiria, Babilonia, Grecia y Medo-Persia. Hay que leer un poco de historia para entender por qué son nombradas aquí. Yo no puedo profundizar mucho en esto porque sería confundir más la situación y extendernos demasiado. Lo importante es que después de estos 5 imperios que se han opuesto a Dios, que ha habido otra clase de imperios, Roma, el Imperio Romano, es el 6º. Por eso dice, 5 han caído, uno es. ¿Por qué dice uno es? Porque en el tiempo de Juan el Imperio Romano estaba plenamente activo. Y otro aún no ha venido, que es el Imperio Romano resucitado del Anticristo. Es el 7º.
Versículo 11. La bestia que era y no es, también es el octavo, y procede de los 7 y va a la perdición. Bueno, uno diría, pero ¿por qué la palabra de Dios muestra cosas que no son fáciles de entender? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Podríamos decir varias cosas. En primer lugar, que Juan en su tiempo estaba describiendo el Imperio Romano, el quinto de los 7 que nombra aquí, y eso le podría haber generado persecución si lo hubiera puesto en forma clara. Entonces él, de alguna manera, veló la información, pero también porque el propósito de Dios es dar perlas a los hijos que investigan, que escudriñan, que meditan la palabra, y no dar perlas a los cerdos. El Señor esconde dentro de palabras verdades muy grandes para que aquellos que verdaderamente tienen el corazón dispuesto para Él, a través del estudio, descubran esos tesoros. Pero los que no son dignos no los pueden descubrir. Entonces, estos son misterios velados. El octavo reino es aquel que viene, el que está en el versículo 11, después de la destrucción del Imperio Romano resucitado. ¿Cómo así? Ahora sí me dejó loco. Bueno, entonces, tenemos una serie de gobiernos nacionales. Llegará el momento en que se forma una coalición de 10 gobiernos que toman el control mundial. Esa coalición de 10 gobiernos es lo que va a formar el nuevo Imperio Romano resucitado. Pero vamos a ver que la palabra nos dice que estos recibirán solamente poder por una hora. O sea, ese Imperio Romano resucitado va a durar muy corto tiempo porque el anticristo lo va a usar políticamente como trampolín, pero cuando ya no le sirva, lo anula, lo borra, lo elimina. Por eso desaparece rápidamente el Imperio Romano y queda el anticristo como centro de gobierno mundial y como Dios, porque se proclama a sí mismo de esa manera. Por eso dice, la bestia que era y no es también el octavo, y procede de los 7 y va a la perdición. Lo que les acabo de explicar es la exégesis de este versículo 11. Versículo 12. Mire, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que todavía no han recibido reino. Ahí está el Imperio Romano que está por nacer, pero toman autoridad por una hora como reyes junto con la bestia. ¿Sí? Por eso la descripción de la bestia con 10 cuernos. La bestia y los 10 cuernos son uno en un momento, pero después se separan. Dice en el versículo 13, estos solo tienen un propósito y entregan su poder y autoridad a la bestia. ¿Quiénes son los que tienen un solo propósito? Los 10 cuernos, o sea, los 10 reyes, o sea, el Imperio Romano resucitado. Un solo propósito y es entregar su poder y autoridad a la bestia. Es como si el gobierno mundial va pasando de muchos a pocos y después a uno solo. De muchos presidentes y reyes que es actualmente, va a llegar a un gobierno de 10 y después a un gobierno de 1. El propósito de estos 10 era entregar su poder y su autoridad a la bestia, o sea, al anticristo. Ellos harán guerra contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos. Aquí hago énfasis en algo que ya se ha dicho muchas veces. El Señor tiene pleno control de todas las cosas. ¿Por qué el Señor permite semejante debacle aquí?
porque Él está probando los corazones en este tiempo, en el tiempo futuro y en el tiempo pasado. Corazones que tienen la semilla de la fidelidad, de la consagración, del compromiso, ha existido en todas las épocas. Cuando morían por montones los mártires cristianos, de entre ellos surgían más y más comprometidos y entregados al Señor. En esta época donde hay tanta confusión y tanta falsa doctrina, incluso de las iglesias más tibias, siempre surgen corazones completamente convencidos y apasionados por Dios. Y en la tribulación va a ocurrir otra vez lo mismo. Con semejante mortandad, los unos van a dar testimonio a los otros, y entre más cristianos mueran, más van a salir otros convencidos y comprometidos. Entonces, ¿hay forma de evitar el martirio? Yo diría que sí. Y es que tu corazón se comprometa con toda la fuerza con el Señor mientras no hay esa persecución. Entonces, en resumen de lo que habíamos visto aquí, volviendo al tema, 10 gobiernos unidos por un tiempo muy corto como coalición temporal para cumplir un plan que es crear el gobierno único para oponerse a toda la palabra y a las obras de Dios. Es tiempo de convencernos en qué creemos. Versículos 15 al 18. También me dijo: las aguas que has visto donde está sentada la ramera son pueblos y multitudes, naciones y lenguas. Ya lo vimos. Entendemos con eso que es para todo el mundo. Versículo 16. Los 10 cuernos que has visto y la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. Comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Cuando el anticristo y el imperio romano vean que la religión ya no les sirve, la religión única ya no les sirve, acaban con ella. Qué lealtad, ¿no? Ya no sirve, fuera. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar su propósito, y que tengan un solo propósito y que entreguen su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. ¿Para qué es esto? Para que surjan los corazones realmente convencidos de Dios, los que quieren obedecer a Dios para vivir con Él por la eternidad. Versículo 18. La mujer que has visto es la gran ciudad que tiene imperio sobre los reyes de la tierra. Entonces, no solo es el sistema, sino también es la ciudad, es Roma. Todas las medidas jurídicas sobre la sexualidad, oigan esto, sobre la familia que se están tomando ahora, sobre la propiedad privada, sobre la salud y sus normas, sobre los alimentos, hoy deben ser miradas con lupa, porque todas estas normas están apuntando hacia el gobierno mundial. Repito, sexualidad. Eso implica todo lo que tenga que ver con la legislación sobre la sexualidad, aborto, tendencias sexuales, costumbres, todo eso, que no nombro específicamente, ustedes saben por qué. Sobre la familia es un obstáculo para el cumplimiento de los planes del gobierno mundial. Sobre la propiedad privada, que también es otro obstáculo. Sobre la salud, porque el propósito es disminuir la población, sus normas. Sobre los alimentos, con el mismo propósito. No puedo ser muy claro, así que después podemos aclarar algunas cosas. Todo esto tiene ese propósito, el de formar una agenda mundial, una agenda de gobierno mundial. Todas las naciones, en mayor o menor medida, están corriendo hacia el cumplimiento de un plan de gobierno cada vez más unificado. Lucas 21:28 dice, para terminar, cuando estas cosas
comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Esta palabra con la que terminamos nos dice 4 cosas. Primero, cuando estas cosas comiencen a suceder, esto que estamos viendo ya está sucediendo, en menor grado. ¿Cómo será cuando llegue a menor grado? Entonces, estudia y medita lo que está pasando, y estudia y medita la palabra. Erguíos, dice, o sea, levántate si estás caído. Y si estás sentado, también levántate, porque es hora de trabajar. Y levantad vuestra cabeza, o sea, mira las cosas de arriba, no las de la tierra, porque vuestra redención está cerca. Tu Señor te mira, te sostiene y ya viene por ti en santidad. Amén y amén.